Hola comunidad, el episodio de esta semana nos habla sobre cómo un pequeño suceso aislado podría convertirse en toda una leyenda urbana. Gracias por ver este capítulo. Gracias a ustedes ya somos más de 1500 suscriptores, esperemos este episodio llegue a muchos más, no te olvides de darle like y compartir. Era una noche oscura y lluviosa cuando Gabriel, un joven maestro de primaria, encontró un viejo cuaderno empolvado en la biblioteca de la escuela donde trabajaba. La portada estaba rasgada, y dentro solo había nombres, muchos nombres, cada uno acompañado de una fecha. Pero lo que más lo inquietó fue notar un patrón: cada 5 años, exactamente el mismo día, un estudiante desaparecía sin dejar rastro. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había oído los rumores entre los maestros veteranos sobre una maldición, pero siempre lo tomó como un cuento para asustar a los nuevos. Sin embargo, ahora que veía la evidencia frente a él, una sensación de horror se apoderó de su pecho. Buscó el último nombre de la lista: Alejandro Ramírez, 17 de octubre de 2020. Hizo cálculos rápidos, el próximo 17 de octubre estaba a solo una semana de distancia. La historia de la maldición se remontaba a los orígenes de la escuela, en el siglo pasado. Según antiguos registros, en 1930, un niño llamado Tomás fue acusado injustamente de robar en la escuela. Como castigo, lo encerraron en un pequeño cuarto de limpieza durante toda la noche. Nadie se preocupó por él hasta la mañana siguiente, cuando lo encontraron sin vida. Su rostro reflejaba terror y sus uñas estaban desgastadas, como si hubiera intentado rasgar la puerta para escapar. Desde entonces, la tragedia quedó enterrada en el olvido, pero algo oscuro despertó en las sombras del edificio. A partir de ese momento, cada 5 años, un estudiante desaparecía sin dejar rastro. Los maestros más antiguos sabían que no era coincidencia, pero nadie podía hacer nada. Algunos intentaron destruir la escuela, renunciar o advertir a los padres, pero siempre ocurría lo mismo: algo los detenía. Los que intentaban huir, terminaban perdiendo la razón o desapareciendo misteriosamente. Algunos documentos guardados en archivos antiguos revelaban los testimonios de maestros que trabajaron en la escuela a lo largo de los años. En 1955, una maestra llamada Clara Suárez escribió en su diario personal que había sentido miradas en la espalda mientras corregía exámenes en su oficina. Describía susurros en los pasillos cuando la escuela estaba vacía y el sonido de pasos detrás de ella cuando se dirigía a su casa. Uno de los fragmentos más escalofriantes decía: «He visto sombras moverse en los muros. Al principio creí que eran juegos de luces, pero no lo son. Ayer vi a un niño en el pasillo después de clases, pero cuando lo llamé, desapareció. Estoy segura de que no era un estudiante». 2 años después, Clara desapareció sin dejar rastro. Su historia fue borrada de los registros de la escuela, pero su diario fue encontrado décadas después en el sótano del edificio. En 1970, otro maestro, Arturo Mendieta, intentó grabar sonidos extraños en la escuela. Sus grabaciones fueron recuperadas tiempo después y en ellas se escuchaban susurros que decían: «No salgas, está cerca, no corras». Arturo dejó la escuela abruptamente y nunca más se supo de él. Gabriel no podía dejar de pensar en el cuaderno. Durante el recreo, observó a sus alumnos jugar en el patio, preguntándose cuál de ellos podría ser el próximo en desaparecer. Entre ellos destacaba un niño en particular, Emiliano, un chico callado y curioso que pasaba mucho tiempo en la biblioteca. A medida que investigaba más sobre la maldición, Gabriel se dio cuenta de algo aterrador: Emiliano tenía la misma edad que los otros niños desaparecidos. Sin embargo, no era el único en notar que algo estaba mal. Marcela, la profesora de matemáticas, también había comenzado a sospechar. Llevaba más de 10 años en la escuela y había visto desaparecer a 2 niños en su tiempo. Una tarde se acercó a Gabriel y le susurró: «Sé lo que estás haciendo. He investigado por años, pero esta cosa es más grande de lo que imaginas».
Le mostró un viejo recorte de periódico de 1950 que hablaba de una desaparición masiva. 3 niños se desvanecieron en la misma noche y la escuela lo encubrió. Decididos a saber más, Gabriel y Marcela buscaron la ayuda del conserje, don Humberto, quien, tras mucha insistencia, los llevó a un cuarto secreto en el sótano de la escuela. Allí encontraron documentos aún más antiguos, relatos de alumnos que decían haber visto sombras moviéndose por los pasillos o escuchando susurros en las noches. Pero lo más inquietante era un informe escrito por el director de 1965, en el que confesaba haber intentado hacer un pacto con la entidad de la escuela para detener las desapariciones, sin éxito. El 16 de octubre, la noche antes de la desaparición predicha, Gabriel y Marcela decidieron quedarse en la escuela después de clases. Revisaron cada aula, cada pasillo, buscando cualquier señal de actividad paranormal. A las 3 de la mañana, mientras revisaban la biblioteca, se escuchó un sonido sordo en el pasillo. Al asomarse, vieron a Emiliano parado frente al aula de su clase, con los ojos en blanco. «Ayúdame», susurró, antes de desmayarse. Lo llevaron al salón de profesores y, cuando despertó, contó que había estado soñando con un niño de rostro pálido que lo llamaba por su nombre. Me decía que ya era mi turno, que vendría esta noche. Su voz temblaba. De pronto, la electricidad falló. Un viento helado se deslizó por los pasillos y la escuela entera pareció retumbar con un gruñido gutural. En el reflejo de la ventana, Gabriel vio una silueta de ojos oscuros mirándolo. No había tiempo que perder. Tomando a Emiliano, Gabriel y Marcela corrieron hacia la salida, pero las puertas estaban trabadas. La sombra de Tomás emergió del suelo, alargándose hasta cubrir el techo. No pueden detenerme. Siempre habrá uno más. Su voz resonaba con múltiples ecos. Pero Marcela recordó algo del viejo informe: solo se detiene si recibe lo que le quitaron. Sin dudarlo, corrió a la bodega donde, según los archivos, se guardaban objetos olvidados por generaciones. Entre cajas polvorientas, encontró algo que la hizo contener el aliento: una vieja mochila con las iniciales TP bordadas. Regresó corriendo al pasillo y lanzó la mochila a la sombra. «Tomás, esto te pertenecía. Deja que los niños vivan». El ente pareció dudar. Emitió un grito ensordecedor y las paredes de la escuela temblaron. Un remolino de aire y sombras lo envolvió y con un último chillido, desapareció en la nada. Las luces volvieron. Emiliano jadeaba en el suelo, temblando, pero estaba vivo. Después de la desaparición de la sombra de Tomás, la escuela experimentó un breve periodo de calma. Sin embargo, los eventos extraños no cesaron del todo. A pesar de que ningún estudiante volvió a desaparecer en los años siguientes, los pasillos seguían resonando con susurros en las noches y las sombras seguían moviéndose en los rincones oscuros. Gabriel y Marcela permanecieron en la escuela por algunos años más, investigando los restos de la maldición. Lograron convencer al director de hacer renovaciones profundas en el edificio, sellando el viejo sótano y destruyendo el cuarto donde Tomás había muerto. Aún así, el miedo nunca desapareció del todo. Con el tiempo, Gabriel decidió marcharse, incapaz de soportar más los horrores del pasado que parecían aferrarse a la escuela. Se mudó a otra ciudad, pero a veces, en sus sueños, seguía escuchando los susurros de Tomás. Marcela, en cambio, permaneció y continuó investigando. Descubrió que en el terreno donde se construyó la escuela había existido un orfanato antes de 1900, y que varios niños habían desaparecido en circunstancias misteriosas mucho antes de que Tomás naciera. Quizá, pensó, la maldición era más antigua de lo que imaginaban. Décadas después, la escuela cerró por razones inexplicables. Los rumores sobre su historia se convirtieron en leyenda urbana, pero algunos antiguos estudiantes aseguran que, al pasar por las ruinas del edificio, todavía pueden ver una silueta infantil en las ventanas, esperando a su próxima víctima. Los terrenos fueron comprados por un grupo de inversionistas para reutilizar los viejos edificios para crear una escuela privada,
Casi en su totalidad la escuela por daños al estar tanto tiempo abandonada fue destruidos. Se crearon nuevos espacios donde los estudiantes podrían tener sus clases. Cuando la escuela estuvo lista para recibir a nuevos alumnos y docentes, todo parecía haberse acabado. La maldición no iniciaba hasta que años después, un nuevo maestro encontró un cuaderno viejo en la biblioteca. Al abrirlo, su rostro palideció. Había un solo nombre escrito en tinta fresca. Su nombre. Gracias por ver este episodio. Recuerda que si quieres mandarme alguna historia para que aparezca en este canal, les dejaré mi correo electrónico a donde puedes mandarme tu historia de terror.